Abrimos una semana más nuestra página de Ágora. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy les invitamos a que viajen con nosotros a otro país, un país en el que las mujeres y los hombres se enfrentan cada día a la pobreza y también al espíritu de superación. Vemos unas imágenes que corresponden a una aldea, la aldea de Manjay. Y los niños y las niñas que ven en pantalla eran trabajadores de un basurero hasta que una ONG, nuestra ONG protagonista de hoy, Proyecto Gambia, les dio acceso a las aulas. Hoy va a compartir con nosotros nuestro tiempo en Ágora Siriaco Pérez, vicepresidente y responsable de Cooperación Internacional de Proyecto Gambia. Con él conoceremos un poco mejor cómo viven estos pequeños y el resto de la población en la que les ha tocado nacer. ¿Qué tal, Siriaco? Bienvenido a Ágora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Los niños parecen felices, los vemos y parecen felices. Son felices. No hay que dudar en eso, ningún tipo de duda en tener esa cuestión o cuestionarnos si pueden ser o no felices. Ellos son bastante felices, sobre todo cuando le das este granito de arena, que es la superación que ellos siempre intentan luchar, que es la educación. Pero aún así necesita que alguien, o en este caso una organización como Proyecto Gambia, los lleve de la mano para poder conseguir un poquito más, porque aquí todo se llama dinero, ¿o no es verdad? Cierto, es cierto que todo es cuestión de dinero. En el caso de que nos ocupa ahora mismo, que es en una aldea de un país donde es el séptimo o octavo país más pobre del mundo, prácticamente el dinero no tiene el valor que se le pueda dar aquí, porque ellos con poquito que le des, con poquito que le podamos ayudar, es una superación día a día, ¿no? Entonces la educación, que es el caso donde nosotros trabajamos, o la sanidad, es la superación que ellos intentan tener el día a día para poder continuar viviendo. Antes de entrar de lleno en todo lo que ustedes han hecho durante estos últimos años, me gustaría saber qué es Proyecto Gambia y cómo nace. Bueno, Proyecto Gambia nace hace 21 años. Fue un viaje accidental, por así decirlo. Una persona que viaja a este país con un hermano suyo por un viaje de trabajo, llega y se encuentra en un país que está totalmente derruido, que está en la extrema pobreza, donde no hay ningún tipo de condición o los servicios básicos como es la sanidad, la educación, servicios públicos no existían, y se plantean, ¿no?, de cómo puede ayudar a esta gente. Cuando vuelven y regresan aquí a Gran Canaria, pues se plantea y nace pues una ayuda colectiva. En este caso nació del colectivo de la policía local de Ingenio, y se propone pues ayudar de forma humanitaria a este país. Nuestras primeras ayudas fueron pues eso, humanitarias, y llevábamos lo que era calzado, lo que era ropa infantil, lo que era las primeras necesidades básicas que puede tener una familia. Entonces ahí empezó a nacer lo que era Proyecto Gambia. Así estuvimos hasta el 2008. En el 2008 ya fue cuando nació lo que es la ONG. Ustedes se han centrado en dos aspectos importantes, que son la educación y la sanidad. Si le parece, comenzamos hablando del plano educativo, porque hay dos zonas importantes, La Mil y Manjay, en las que ustedes han centrado su atención. ¿Por qué esas dos aldeas, dos núcleos de población? Primero, La Mil fue el primer poblado donde llegamos y nos encontramos ahí pues un colegio donde había un canario, y entonces empezamos a... ¿Un canario? Un canario, sí, un señor que era de Las Palmas, sí. Y empezamos a hablar con él. ¿Y qué hacía allí? Pues estaba igual que lo que hacíamos nosotros. Llegó un día al país, se enamoró de ese país, y pues se quedó en esa aldea y empezó él mutuo... él solo empezó a lo que era ayudar, lo que era al colegio, y fue trayendo turistas para que echaran una mano, llevaba material escolar. Entonces pues tenemos contacto con él, nos unimos a él y empezamos a trabajar en La Mil. También es verdad que la infraestructura de ese país en ese momento, y ahora, pero en ese momento eran muy penosos, eran muy pobres y no podíamos llegar a todos los poblados porque las carreteras prácticamente no existían. Y la cercanía del aeropuerto también nos ayudó a que empezáramos con nuestros primeros granitos y nuestros primeros proyectos en ese poblado, que hoy en día es uno de los colegios más grandes que hay en Gambia, porque han ido trabajando diferentes ONG españolas, holandesas,
y se ha convertido el colegio incluso hasta en un centro de formación profesional. ¿Cómo era ese colegio al principio? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? Ruinas, prácticamente. Prácticamente ruinas y Ahí vemos algunas de las imágenes. 8 aulas. Esta es el aula nueva que empezamos a hacer nosotros, que era el primer edificio que se hacía de 2 plantas con cimentación. Ese sería el nuevo colegio, las obras del nuevo del colegio. nuevo colegio, Claro, efectivamente. sí, evidentemente. Sí. Y ese fue cuando empezamos a hacer nosotros con una ONG holandesa. Ahí tuvimos subvenciones del Ayuntamiento de Ingenio y del Cabildo de Gran Canaria. Empezamos a hacer este colegio que te digo que tenían 4 aulas y de 2 plantas. Digamos que era el edificio emblemático en toda la zona, en toda aquella zona, porque no había ninguno que tuviera estas características. Pero ahí vemos cómo se ha multiplicado el número de aulas. Estas son las 4 iniciales, ¿vale? Que pasa que son bastante amplias porque las de la derecha lo que hicimos fue, debido a la demanda de niños que teníamos, se hicieron más grandes que el resto. Entonces, lo que intentáramos es meter más niños en el espacio que teníamos en ese momento. Y luego estaban las aulas viejas, que son las que se ven al fondo, que eran de planchas y de tierra y barro, y se empezaron a construir pues hacía ya varios años antes. Ahí vemos otra fase de la obra, la sí. construcción de la construcción de la obra. ¿Cuánto tiempo tardaron en levantar el colegio? Lo que son estas 4 aulas, tardamos 2 años en levantarlas, sobre todo por los problemas que conlleva el tener los medios para poder edificar, y sobre todo con este tipo de material. Fíjate que, por ejemplo, se hacía toda la vieja usanza, como se hacía aquí antiguamente, desde el bloque, que lo hacíamos nosotros en el colegio, una zona que teníamos determinada para ello, hasta el tema de las vigas, de poner, amurallar todo. Bueno, era un verdadero proyecto en esa zona que nos llevó mucho dolor de cabeza, sobre todo porque lo que estaba haciendo no estaban acostumbrados a este tipo de edificaciones. Ahí hay albañiles, arquitectos, aparejadores. Ahí tenemos, todo, ¿no? ahí tenemos voluntarios de la ONG en ese momento. Me refiero a que todos asumen todas Todos las funciones. asumíamos todo, todos asumíamos exactamente. Todos los conocimientos que teníamos, los poquitos que teníamos. Había un compañero que era albañil, pues él pues empezaba lo que era la cimentación, lo que era empezar a levantar la edificación, y bueno, poco a poco entre todos nos íbamos ayudando. Ahora veremos imágenes del colegio ya terminado, pero a mí me llama la atención una cosa, es decir, muchos niños, mucha población joven. Sí, el índice de natalidad es bastante alto en lo que es el país, y en la zona de Lamín, que era una zona, no un municipio, es una zona bastante amplia, de unos 25 24.000 habitantes, pues la natalidad era bastante alta y había solo 2 colegios. Uno era este. ¿Las niñas van al colegio igual que los niños? Sí, cuando nosotros empezamos, una de las condiciones que hemos puesto en todos los centros que hemos ido es que tanto las niñas como los niños tengan el derecho a la educación con los mismos derechos, es decir, ningún tipo de contraprestación por ser mujer, nada de eso. Incluso la ideología, da igual que pueda tener una ideología a otra o su condición religiosa, pueda ser musulmana, católica o pertenecer a una tribu determinada. Ahí los vemos ya, y las vemos sí. Dentro de una de las aulas, una vez que el colegio ya está finalizado. ¿Convencer a los padres fue fácil? No, no fue fácil, porque los niños, ten en cuenta que entre más niños tiene una casa de familia, más manos de obra hay para que pueda traer dinero a casa. Había que convencer, digamos de alguna forma, engatusar para que los padres empezaran a mandar a estos niños al centro educativo. Nos costó, pero al final se ha conseguido que muchos niños estén hoy en día escolarizados. Hay otra aldea, la aldea de Manjay. Ahí también construyen ustedes otro centro escolar. ¿Tienen las mismas capacidades que el de Lamín? No. Ten en cuenta que en Lamín trabajamos varias ONG, y cuando nosotros nos marchamos a Manjay nos encontramos 2 aulas, una señora que había cedido estos terrenos para hacer estas aulas, y no había ningún tipo de infraestructura en el centro escolar, ni había siquiera una dirección, no había baños, no existía nada. Entonces, pues lo que hicimos fue volcarnos en Manjay, empezar a trabajar en el colegio este, también con subvenciones tanto de la FECAN como del Cabildo de Gran Canaria, y empezamos a levantar aulas, luego hicimos el comedor, luego hemos hecho los baños, hemos hecho la dirección, hemos hecho un aula de juego, que era importantísimo, una demanda que nos presentaban los padres, como una especie de aula para que los niños en horario fuera extraescolar pudieran hacer actividades. Bueno, pues todo eso lo hemos conseguido poco a poco y después de tantos años. Ahí vemos imágenes, más imágenes, en este caso de la construcción de ese nuevo
Centro escolar, lo mismo, la ayuda de todos los vecinos, los voluntarios. Sí, una de las condiciones que y el mal estado, además, en el que vemos que estaba el colegio inicial. Sí. Sí, ten en cuenta, por ejemplo, que el piso del colegio era tierra. Aquí hemos empezado a poner lo que era ya empezar a edificar tanto las aulas nuevas como los pisos y cambiar todo lo que era la infraestructura del centro. Tenía pocas condiciones sanitarias, entonces lo que intentamos era sacar proyectos para ponerle piso al colegio. Hoy en día todo en las aulas tienen piso, no hay nada que no tenga piso, ni siquiera las últimas obras que hemos hecho. Y lo que te comentaba, ¿no? Fue un trabajo bastante duro porque cuando llegamos nos encontramos un colegio totalmente en ruinas. Era muy difícil comenzar el edificar en esa zona. Es curioso cómo en un lugar en el que la prioridad es comer, se inviertan horas en edificar un sitio para que los niños y las niñas aprendan a leer. Vamos a ver cómo te lo explico, Teresa. Cuando llegamos a Manjay, tenían 89 niños en el centro. Hoy en día tenemos 192. Tuvimos que irnos al basurero que está cerca del colegio, se llama Bacato, y empezar a convencer incluso a los niños y a sus padres de que tenían que ir al centro, que tenían que estudiar. ¿Qué hacían los niños en el basurero? Pues bueno, recogen plástico, recogen cartones para luego venderlo y llevar algo de economía a la casa. Eso es prácticamente lo que hacían. Y la discusión con sus padres es que si el niño dejaba de recolectar cartón o plástico, no había comida. Nosotros presentamos un proyecto a los padres de que íbamos a intentar garantizar una comida en el centro escolar y que la educación, una parte fuera costeada por el apadrinamiento educativo y la otra parte la costearan bien los padres de forma con trabajos sociales o a la comunidad o bien económica. Bueno, al final lo convencimos y hoy en día el basurero prácticamente se ha eliminado, las autoridades gambianas la han eliminado y tenemos, lo que estaba diciendo, 192 niños en el centro que estudian, convenciendo a sus padres de que se les garantice una comida y que la educación le va a salir mucho más barata si el niño va a ese centro que no que vaya a un basurero a recolectar. Parte de esos 192 niños, lo vemos ahora en imágenes, ya con el colegio finalizado. Sí, prácticamente, no estamos finalizados, hemos terminado lo que es el aula de juego, lo que es el comedor, lo que son los baños, y ahora tenemos un proyecto que es edificar en la segunda planta del comedor para hacer 2 aulas más, dar más cabida y más capacidad al colegio para que tengan más niños y poder traernos a todos los niños de la zona de Manjay al centro. ¿Están uniformados? Bueno, si te das cuenta tenían las camisas de las carreras que hemos hecho nosotros aquí, ¿sí? Las 4 carreras que ha hecho la ONG, pues siempre guardábamos unas camisas y se las llevábamos a ellos. Entonces ellos esas camisas pues se las ponen cuando tienen la hora de recreo y tal. Sí hemos conseguido que se uniformen. ¿Por qué? Era bastante llamativo que hubiera niños que no tenían nada que ponerse y que otros niños llevaban ropas cedidas pues por padrinos o por gente que de forma altruista les cedían esa ropa. Entonces conseguimos que todos fueran de la misma forma vestidos, poniéndole un uniforme que también lo costea la ONG. Tenemos algunas imágenes en vídeo de estos niños en las aulas y yo quisiera hacer una última pregunta antes de pasar a otro tema, y es el profesorado. ¿De dónde salen esos maestros y maestras? Bueno, el subdirector del centro hasta el año pasado empezó los estudios en el colegio. Terminó su carrera de educación infantil en la Universidad de Banjul y cuando terminó se le contrató para que diera clases en el centro de Manjay. ¿Quién los costea? Pues los costean los apadrinamientos, de ahí viene el apadrinamiento de los niños. Ese dinero va para los salarios de los profesores, las actividades que se desarrollan dentro del centro, como son excursiones, son el día del país que ellos también tienen, que es el Día de la República, creo que se le llama. Entonces, todo ese tipo de gastos, quien lo costean son los padrinos que están apoyando a esos niños para su educación. Ahí vemos esas imágenes de las que hablábamos anteriormente, parte de lo que es esa enseñanza que reciben los niños y las niñas, en este caso colegio de Manjay. Se les ve, como decíamos al principio, felices, que es lo que importa. La parte sanitaria también está garantizada, un dispensario. Sí, nosotros cuando comenzamos en la MIN, también la inquietud de los padres, de las madres, eran que no tenían un centro de salud. Nosotros no entendíamos
cuando nos decían en el centro de salud, porque la reacción nuestra era cómo es posible que aquí no tengan ustedes sanidad. Pues no tienen sanidad. Entonces se nos proponen hacer un dispensario en lo que es el centro escolar. Estoy hablando usted de la MIN. Y lo conseguimos hacer un dispensario, conseguimos traernos un médico cubano y conseguimos traer una auxiliar clínica, por así decirlo, donde se daba cobertura a todos el colegio, sobre todo a los niños, niñas, padres y madres, y luego se abrió a lo que era el poblado para esas primeras necesidades sanitarias que tenían toda la zona de la MIN, ¿no? Entonces llegaban al centro y el médico estaba durante todas las mañanas de lunes a domingo. Esas son las obras del primer dispensario. Sí. De ese dispensario surgen muchos más. Sí, luego ya cuando ya nos vamos a Manjay, compañeras de la ONG empiezan a hacer proyectos con ayuda a la mujer, sobre todo a la mujer embarazada, ¿no? Donde no tenían ningún tipo de asistencia sanitaria, y se preocupan, hacen un proyecto, presentan el proyecto en diferentes organizaciones aquí y nos dan lo que era muchísimo material para atender a mujeres embarazadas, incluso para partos. Llegamos a trasladar al país lo que eran, llaman partos móviles, es decir, que podía ir con ese material que se nos habían cedido hasta una aldea y hacer el parto en la aldea con una garantía bastante alta de sanitarias, ¿no? La mujer en Gambia supongo que es la gran sufridora en cuanto a sanidad se refiere, porque no hay ni siquiera una epidural. No, ahí no hay nada, el parto es totalmente natural, hay complicaciones que se desarrollan de forma natural, permíteme la expresión, porque los médicos no tienen los medios adecuados. Ten en cuenta que solo hay 2 centros hospitalarios, uno que está en Banjul y otro que está en Farafenni, y de uno a otro hay 500 kilómetros de distancia con las carreteras, las condiciones en las que se encuentra y los traslados. Por eso los traslados son muy peligrosos y se hacen muchos dispensarios en diferentes poblados para atender las primeras necesidades sanitarias. ¿No existe un vehículo de traslado? ¿O no se ha trabajado para poder disponer de él? Primero, las infraestructuras. Tenemos que tener en cuenta que las carreteras no reúnen condiciones. Si te vas a desplazar desde Serekunda a, pues no sé, a Farafenni, te vas a encontrar la mitad de la calzada pues de tierra, con baches, las condiciones son pésimas de esas vías, ¿no? Y segundo, las condiciones de los medios sanitarios, es decir, no tienen ambulancias, las ambulancias que tienen no reúnen las condiciones mínimas. Se han llevado ambulancias desde otros países, pero son ambulancias que se han dado de baja en esos países porque no tienen utilidad y se mandan a estos países, duran 3 días, 4 días. Es bastante caótico lo que es el tema sanitario y el tema de desplazamiento de enfermos. En cuanto al personal sanitario, es llamativo que alguien que ha nacido en este país se forma fuera, en países como Venezuela, por ejemplo, o cualquier otro, un país europeo, y vuelven nuevamente a donde no hay nada y donde no tienen ni siquiera lo que decíamos antes, una epidural. Sí, mira, nosotros hicimos un documental con ustedes, con esta casa, de la vida de la mujer, le llamamos Raíces de Mujer. Y curiosamente hemos conocido a una doctora que se formó en Cuba y cuando terminó su formación volvió a Gambia para ejercer su profesión en Gambia. Ella nos contaba que no podía dejar su país, a su gente tirada y tenía la necesidad de ayudarle, ¿no? Esta mujer hoy en día sigue ejerciendo en un dispensario de Serekunda, al cual nosotros suministramos de material fungible, material quirúrgico, incluso lo hemos llevado, y muchos medicamentos. Y sigue ejerciendo, incluso nos pidió el desplazamiento con nosotros, que no hemos podido hacerlo por el tema de la pandemia, para irnos a Yanjambure, una zona donde está prácticamente en el fin de... Bueno, Yanjambure significa el fin del todo. Imagínate qué poblado puede ser, qué te puedes encontrar ahí. No hay dispensario, prácticamente no tiene medios, y ella quería desplazarse con nosotros, cuando nosotros fuéramos a hacer un desplazamiento de ayuda humanitaria, para ejercer su profesión y dar sus primeros consultas y auxilios en ese poblado. Estamos pendientes de poder desplazarnos al país y llevarlo con nosotros y material para que pueda atender a la gente en esa zona. Antes de hablar de ese documental, un documental en el que ha colaborado también este canal de televisión, a mí me gustaría que me hablara de una operación complicada que se realizó dentro del país o fuera del país. Hemos tenido 2 operaciones. Una operación fue en la MIN con una niña que tenía cataratas y se trasladó hasta el hospital insular.
se sacó del país, se trajo aquí con su madre, se operó y se volvió a llevar a su país. Ahí colaboramos nosotros junto con otras ONG en los costes de esa operación. Y luego tuvimos otra operación que es reciente, hace 2 años aproximadamente, donde una escudería de este municipio, Tipesa Motor, se interesa junto con compañeros de la ONG en recaudar fondos para operar a esta niña, que tenía una fractura de tibia y peroné desde hacía 1 año y 8 meses. Esta niña tiene una dificultad y una infección externa bastante importante, y gracias a la recaudación que se hizo a través de empresas anónimas, de Tipesa Motor, que empezó a hacer pequeños proyectos para hacer recaudaciones para la operación de esta niña, la pudimos desplazar hasta Dakar, donde la intervinieron, y hoy en día, pues, afortunadamente ya anda y esa infección ha desaparecido. Bueno, ahí la vemos. Sí, después de la operación. ¿Esa fotografía es después o antes de la operación? Esa es antes de la operación. Esa es Fatu cuando están en dispensario, que las curas también las costeó la ONG. Además del resultado, ahí vamos ya después de la intervención, del buen resultado que se ha obtenido con esta niña, las estadísticas, porque supongo que luego hay una valoración final del trabajo que se hace cada año, las estadísticas son positivas en cuanto al trabajo realizado a pie de campo, como el trabajo que se hace desde aquí. Sí, mira, nosotros en 21 años que llevamos ahí trabajando, hemos apadrinado apadrinamientos educativos a alrededor de 2.000 niños. Somos una ONG muy pequeñita, somos una ONG local, somos 16 personas. Todo lo que hacemos lo hacemos con los costes nuestros propios, nos desplazamos con nuestros costes, con nuestros gastos. Las inversiones y las ayudas que se nos dan van íntegras al centro educativo. Con eso hemos conseguido que esos 2.000 niños puedan estudiar durante este tiempo de forma, si no gratuita, con una ayuda, digamos, becaria para que pueda continuar con sus estudios. Hemos conseguido que niños tengan intervenciones quirúrgicas sin ningún coste para sus padres. La sanidad no es pública, la sanidad es privada. Hemos conseguido actividades en los centros educativos que carecían de actividades. Hemos conseguido que durante 2 años un comedor funcione, den de comer a 189 niños. Todo esto ha sido gracias a la gente que han colaborado de forma anónima, a las empresas de forma anónima, a las subvenciones. Y hemos conseguido que en 21 años 2 centros educativos se levanten de la nada, que estén niños estudiando, que haya niños que hayan terminado sus carreras, que hayan ido a la universidad, que hayan hecho la formación profesional, que muchos niños puedan, niñas sobre todo, que eran las que estaban más devaluadas, puedan continuar con sus estudios, que una niña que no caminaba, que no andaba, que no tenía el derecho a la educación porque parecía que tenía esas carencias, era como no sé cómo decirte, era un defecto, ya aquí no se puede hacer nada, pues continúen estudiando. El trabajo de las compañeras, de los compañeros de la ONG, en esa insistencia en que tenían que estudiar, que no podían dejar de estudiar, que conseguir que los profesores fueran a su casa a darles esas clases porque no se podía mover. Ha sido un trabajo bastante inmenso. Estadísticamente, nosotros nos movemos con estadísticas, nos movemos por objetivos conseguidos, que esos niños hablen español. Recuerdo que hemos dado 2 clases con voluntarios, profesores, en el colegio, donde se han desplazado con ellos costeándose sus gastos para dar clases de español. ¿Sabes? Los niños nos saludan en español. Yo creo que algún saludo tienes por ahí. Sí, ahora lo veremos. Sí. Hemos conseguido cositas que no nos interesan las estadísticas, nos interesan los objetivos. ¿Qué objetivos hemos conseguido? Que niños estudien, que esos niños no dejen de sonreír, que puedan tener esa comida al día, perdón, que los padres confíen en la educación, que los profesores que están impartiendo esa educación son gente que están formada, que no podemos o no pueden pensar que el colegio es para tener a un niño y tenerlo ahí recogido. Hay que trabajar mucho con ellos y hacerles ver que la educación es algo esencial para que tengan un futuro mejor. No los niños, el país en sí. Muchas ONG han conseguido, muchísimas ONG, han conseguido que muchas aldeas los niños estudien, que sepan leer, que sepan escribir, que hablen inglés, que es esencial. Una cosa tan normalita que vemos aquí, allí es una cosa esencial para el turismo, que hablen español, o sea, que sepan valorar la educación, que sepan crecer. Y eso se va consiguiendo poco a poco con las ONG trabajando desde las raíces, desde que los niños continúen los estudios, que no terminen la EGB, por así decirlo, porque tienen
se basan en el antiguo sistema nuestro educativo, y ya dejen eso ahí como si nada, ¿no? Sino que continúen una formación profesional, que continúen en la universidad. Ha sido un trabajo, y es un trabajo de muchas ONG bastante duro. Hay dos documentales, ya nombramos uno anteriormente, Raíces de Mujer, y otro que recoge toda la actividad de Proyecto Gambia. Esos dos documentales han servido para promocionar a la ONG, pero sobre todo para concienciar a la gente de las necesidades que actualmente sigue teniendo el país. Sí, esos documentales, vuelvo a repetir, gracias a esta casa, que se han elaborado de forma altruista por parte de todos ustedes, han sido imágenes grabadas y guiadas por ustedes. Nos decían cómo teníamos que grabar, qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Todo, los documentales está basado en el trabajo de ustedes, donde nos asesoran a nosotros para que lo podamos hacer. Y lo hemos expuesto en institutos de Gran Canaria, en colegios de Gran Canaria, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ven el trabajo que se hace, cómo se hace, cómo valoramos el empezar de cero y poquito a poco ir subiendo y poner nuestro granito de arena para que la educación sea algo esencial y básica en todos los países, ya no tan solo en Gambia, pero Gambia, creo que en estos años, con todas estas ONG, hemos conseguido que arranque esa educación que estaba mermada, que estaba parada, que lo que te decía antes, que eran 2 habitaciones para mantener niños ahí y tenerlo al cuidado los padres que podían. No podemos olvidar las carreras solidarias, las galas solidarias, los apadrinamientos, que obviamente era algo que también apuntabas y que es fundamental para mantener el año escolar de cualquier niño o cualquier niña en este país. Sí, sobre todo los apadrinamientos que son los 40 euros que se pagan el año, pues gracias a eso pueden los niños continuar con el estudio. ¿Qué es lo que hacíamos con las carreras? Estamos viendo imágenes ahora. Imágenes de una de las carreras, sí, que participa toda la familia, como vemos. Efectivamente, es una forma de reunir a la familia y concienciar a la familia de que realmente el trabajo que se hace con el tema educativo en Gambia tiene un fin bastante satisfactorio para la gente del país. Con esto lo que conseguíamos es que los niños incluso tuvieran una comida. Llevamos 2 años sin poder hacer ninguna carrera y tenemos el comedor parado. Bueno, también las condiciones sanitarias de ese país nos obligan a que hayamos tenido que parar lo que es el comedor. ¿Cómo se lleva ayuda humanitaria? Evidentemente con las dificultades que se tenían antes, ya me las puedo imaginar, pero y ahora con el tema del COVID será todavía peor. La verdad que ahora vamos a tener una nueva lucha que no sabemos cómo la vamos a afrontar. Estamos buscando las soluciones para poder llevar todo ese material fungible para los dispensarios que tenemos acumulado, que ha sido cedido por centros hospitalarios y por centros médicos, y estamos intentando llegar a acuerdos, sobre todo con las autoridades gambianas, para que ese material pueda entrar en el país. Yo creo que en la salida no tendríamos problemas, pero sí la entrada en el país. Si conseguimos que ese material fungible vuelva a entrar, que ese material escolar vuelva a entrar, pues es uno de los grandes retos que tenemos para el próximo año cuando hagamos nuestro primer viaje. A ellos también les ha afectado el COVID, han tenido un tifón. Sí, bueno, a ellos le han venido... No les falta, tienen de nada, todo, ¿verdad? Sí, tienen de todo. Desgraciadamente en el tifón pues murió uno de los niños que estaba con nosotros en el centro, se derrumbó lo que era el techo de su habitación y murió. Desgraciadamente es una pena que a estos países, ya con la pandemia que le están afectando de una forma abismal, donde se ven desbordados de forma sanitaria, se ven desbordados a todos los niveles, pues le venga lo último que le ha venido, que es el tifón, y arrasó prácticamente por todos los poblados del centro norte del país. Vamos a ver un vídeo que se ha grabado... ¿Cuándo se grabó este vídeo? Este vídeo se grabó hace, pues, creo que cuando estuvimos hablando nosotros, 3 semanas, 4 semanas. 3-4 semanas. Y nos la han mandado por ¿Y dónde se grabó? Se grabó en el colegio de Manjay. Son alumnos y alumnas de ese profesores. centro y profesores. No voy a preguntar cuánto tiempo estuvieron para grabar el vídeo, pero el resultado fue magnífico. Vamos a ver ese vídeo que nos mandan estos pequeños y pequeñas de esta aldea de Manjay, que ha crecido tanto después de que las ONGs, entre ellas Proyecto Gambia, por supuesto, hayan puesto todos los medios para que así sea. Vamos a ver ese vídeo. Bueno, estamos aquí, el señor es el señor Dalanda Yalo, que es el director de la escuela, y Ali Mahmoud,
Y están los maestros aquí. Otra vez que decimos gracias. A televisión. Este canal. De Ingenio. Por estar. Siempre apoyándonos. Muy bien, les ha quedado precioso, la verdad. Nuestro agradecimiento desde aquí a esos niños, a esos profesores que han puesto tanto. Hay cosas curiosas que a veces les enseñamos imágenes nuestras, que las llevamos en el móvil y la ven, y al principio nos preguntaban, ¿cómo es posible que estés ahí, estés allí y estés aquí, ¿no? Pues eso en realidad pasa. ¿Sabe? Una cámara, un teléfono móvil, un vídeo, le llaman tanto la atención que puedes estar un día entero eliminando las clases y teniendo los problemas que tenemos con los profesores, viendo vídeos, porque todo esto también lo vemos allá, lo enseñamos allá, lo compartimos con ellos y quedan prácticamente asombrados. Entonces todas estas frases que ellos practicaban, pues ha sido a través de esos mini cursos que hemos dado de español. Este compañero que es un hermano nuestro que se llama Brima, que es prácticamente nuestros ojos, nuestra voz y nuestros oídos en el país, el que reconduce toda la situación cuando no estamos nosotros. Ya tenemos el tiempo encima totalmente, una página web, un teléfono de contacto para ponerse en contacto con Proyecto Gambia. Entrando en el Facebook con Proyecto Gambia pueden ver todo lo que hacemos, se pueden poner en contacto con nosotros o a través del correo electrónico proyectogambia@hotmail.com. Siriaco, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por ese gran trabajo. Una vez más, gracias a ustedes. Y a ustedes también por habernos seguido una semana más. La próxima semana seguiremos con más temas, más personajes, más cosas que contarles aquí en Ágora.